autoría de Génesis. En el vasto campo de las ciencias bíblicas, uno de los interrogantes que ha generado un arduo debate entre los estudiosos es: ¿quién escribió Génesis? Esta pregunta ha suscitado una gran cantidad de hipótesis y opiniones divergentes a lo largo de los años. A través de la investigación exhaustiva y rigurosa, es posible examinar esta cuestión profundamente y acercarnos a una respuesta fundamentada. El libro de Génesis, el cual establece los fundamentos de la fe judeocristiana, ha sido objeto de innumerables análisis y estudios. Tradicionalmente se le atribuye la autoría a Moisés, quien se cree que escribió este libro en el siglo XIII, antes de la era común. Sin embargo, este punto de vista ha sido cuestionado por diversos estudiosos. Para abordar este segmento, es menester introducir un concepto muy importante: la filología. ¿Qué es la filología? La filología es básicamente el estudio de una lengua a través de sus fuentes escritas. Entonces, muy a menudo, por ejemplo, pues hablas de filología de lenguas, digamos, de lenguas cuyos textos son antiguos. Entonces, hay filología grecolatina, filología hebrea, ¿cierto? Claro. Aunque también hay filología española y ese tipo de cosas, pero pues eso requiere que te concentres mucho en los textos. Y eso es bastante importante, especialmente cuando hablamos de lenguas que no tienen hablantes nativos hoy en día, ¿cierto? Sí. Que la gente, por ejemplo, asume que el hebreo es una lengua que existe, ¿cierto? Porque se habla en Israel, pero el hebreo en particular es un fenómeno muy extraño, porque pues es una lengua que dejó de ser la lengua materna de un pueblo por muchísimo tiempo, más unos 2 milenios casi. Y luego se hizo un intento por revivir la lengua, por así decirlo, una vez que se formó el moderno Estado de Israel. Pero el idioma que hablan en Israel hoy en día no es el hebreo de hace 2000 años, y no es el hebreo evidentemente de hace 2500 años, y no es el hebreo que apenas y medio estaba empezando a surgir hace 3000 años. Entonces, para entender más o menos cómo era ese hebreo, uno tiene que irse a las fuentes escritas y tiene que analizar pues esas fuentes escritas. Claro. Y no solamente eso, tiene que analizar lo que serían como, por ejemplo, las lenguas hermanas del hebreo, porque ellas te dan información, ¿no? Uno puede aprender cosas del español si medio se aproxima un poquito al portugués, sí, o al catalán, o al aragonés, o al gallego, lo que sea. Entonces, pues ahí tienes que hacer como abordar, ¿no?, esos textos, los textos escritos en otras lenguas cercanas. Entonces, pues tú miras no solamente el hebreo, sino el ugarítico, el fenicio, el arameo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esa es como una forma rápida de más o menos decir lo que es la filología. Esto será de gran relevancia para abordar el texto del Génesis, el cual se escribió en hebreo. Dicha lengua no existía en la Edad de Bronce, sino que surge en la Edad de Hierro. Moisés entonces tendría que haber vivido en la Edad de Bronce, que va del año 3300 al 1200 antes de la Era Común, y no en la Edad de Hierro, que va del año 1200 al 550 antes de la Era Común. El hebreo surge en la Edad de Hierro entre los siglos 9 y 10 antes de la Era Común, es decir, cuando estaría terminando el periodo de los jueces e iniciando el periodo de los reyes según la Biblia. Lo que hay antes de esto es una lengua conocida como cananeo noroccidental, lengua en la cual están escritos los textos de la Edad de Bronce tardía que se han encontrado en Canaán. El cananeo noroccidental se va convirtiendo en distintos dialectos. De estos dialectos surge el fenicio más al norte, pero también otras 4 lenguas que son hermanas y que están emparentadas: el hebreo, el moabita, el amonita y el edomita. Se puede pensar en el cananeo noroccidental como un latín vulgar, que es el latín común que hablaba la gente en la antigüedad tardía. El hebreo, el moabita, el amonita y el edomita se desprenden del cananeo noroccidental del mismo modo que del latín vulgar se desprenden otras lenguas, como el español, el catalán, el portugués, el aragonés y el francés. Una de las formas en que podemos saber que eso pasaba durante ese periodo es que, al mirar las lenguas del colapso de la Edad de Bronce, como el ugarítico o el cananeo noroccidental, se puede advertir que no son muy distintas, sino que son extremadamente similares. Esto hace que los filólogos se pregunten si realmente eran lenguas distintas. Lo mismo pasa con las lenguas que se desprenden del cananeo noroccidental en la Edad de Hierro, es decir, el moabita, el amonita, el hebreo y el edomita. Al mirar la estela del rey Mesa, que es el corpus más grande que se tiene del moabita, se puede advertir que es una lengua bastante parecida al hebreo, por lo menos en las consonantes. La diferencia es casi nula. Pareciera que son solo 2 dialectos del mismo idioma en lugar de ser 2 lenguas distintas. Dicha estela data del siglo IX antes de la Era Común.
Si nos movemos un par de siglos más hacia el comienzo de la Edad de Hierro, hay un par de siglos más de convergencia entre esos idiomas. El hebreo es entonces una lengua que surge a finales de la Edad de Bronce y comienzos de la Edad de Hierro, no antes. Al analizar las porciones más antiguas de la Biblia, como Éxodo 15, Deuteronomio 32 o Jueces 5, el idioma que ahí se habla se parece mucho más al ugarítico y al cananeo noroccidental. Si esas porciones más antiguas de poesía anteriormente citadas se parecen tanto al ugarítico y otras porciones se parecen más al hebreo de la época monárquica, entonces estas últimas tuvieron que ser muy posteriores. Evidentemente, no hay base alguna para concluir que el hebreo existía en el periodo en el que tendría que haber vivido Moisés. Otra forma de saber que el Pentateuco no se escribió en la época de Moisés es observando la situación geopolítica del levante mediterráneo durante la Edad de Bronce. Quienes escribieron dichos textos, a juzgar por lo que dicen los mismos, no tenían la más remota idea de lo que ocurría ahí en ese tiempo. En la Edad Tardía de Bronce, es decir, de los siglos XIV al XIII antes de la Era Común, Egipto dominaba la tierra de Canaán. Canaán era una provincia de Egipto, y en esos territorios había presencia egipcia en forma de soldados, guarniciones, administración, escribas y demás. Eso lo sabemos gracias a las cartas de Amarna, las cuales eran una correspondencia del siglo XIV antes de la Era Común, la cual se daba entre el rey de Egipto y sus vasallos. Y en ellas los súbditos piden al rey de Egipto que envíe soldados, guarniciones, refuerzos y demás. Los redactores bíblicos no tienen conocimiento de la presencia egipcia en Canaán. Pensar en el éxodo bíblico es como pensar en 2 millones de esclavos huyendo del imperio japonés para refugiarse en Corea cuando Corea se encontraba bajo el dominio de Japón. Queda bastante claro entonces que el Pentateuco fue escrito durante la Edad de Hierro, cuando Egipto ya no tenía control de Canaán. Quiero agradecer enormemente al filólogo Mario Murillo por esta información. Habiendo dicho lo anterior, es hora de abordar algunas de las propuestas académicas sobre la autoría del Pentateuco. Una de las principales razones por las que se ha cuestionado la autoría mosaica de Génesis es la presencia de diferentes estilos literarios y contradicciones internas en el libro. Algunos argumentan que estas discrepancias son indicativas de que el libro fue compilado a lo largo de varios siglos por diferentes autores en lugar de ser obra de un solo escritor. Una importante propuesta es la del documento yavista y el documento eloísta. El libro de Génesis estaría compuesto por 2 fuentes distintas, una de ellas utilizando el nombre del dios Yahvé, en tanto que la otra emplea el término Elohim. Se sugiere que estos documentos fueron escritos por diferentes autores en distintos periodos de la historia. En todo caso, hoy en día se considera que lo que hay son fuentes detrás del Pentateuco, distintas fuentes que vienen de distintos autores en distintos lugares, en diferentes épocas de la historia de Israel. El cómo se juntaron esas fuentes es un debate. Entonces hay defensores de la hipótesis documentaria, defensores de la hipótesis suplementaria, de la hipótesis fragmentaria, etc. Pero lo que básicamente nadie duda en términos de filología y redacción es que hay distintas fuentes detrás de estos textos. En algunos casos estas fuentes están totalmente entrelazadas dentro del mismo relato, como es el caso de la historia del diluvio. Y para este tipo de cosas hay evidencia empírica, como la historia de David y Goliat, donde la versión griega y la versión hebrea muestran 2 capas de redacción totalmente distintas y muestran cómo la versión final de hecho es un poquito incómoda e inconsistente para el lector. Pero en Génesis 1 y Génesis 2 lo que hay es no 2 historias entrelazadas, sino 2 historias puestas la una al lado de la otra. Y el asunto de la creación de la mujer no es la única inconsistencia entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Cuándo son creados los animales? También es un asunto interesante ahí. En Génesis 1 los animales son creados antes que el ser humano, mientras que en Génesis 2 los animales son creados después que el hombre, pero antes que la mujer, para servirle precisamente de compañía al varón. Esto es algo que algunas traducciones con sus triquiñuelas intentan ocultar, pero el texto es bastante claro en ese sentido. La apologética intenta suavizar esto diciendo que Génesis 1 es una visión más global del relato, mientras que Génesis 2 es una visión más específica, pero es eso, es pura apologética. Lo que tenemos realmente son 2 relatos distintos a nivel temático, estilístico, literario, etc. Y esto no es algo que se hayan inventado los académicos hoy en día. Los lectores del texto han notado esta inconsistencia desde hace siglos. Por eso es que en la antigüedad tardía ya los rabinos empezaron a hablar de una mujer que había sido creada antes que Eva, para reconciliar la idea de que en Génesis 1 el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo y en Génesis 2 la mujer es creada después que Adán. Y es así que surge para el siglo IX, para el siglo X, la leyenda de Lilith, que se supone es la primera esposa de Adán, pero es una leyenda tardía y medieval que lo que hace es reconciliar estos 2 textos. Además, se han señalado similitudes entre Génesis y otras narrativas antiguas del cercano oriente, como el Enuma Elish y el poema de Gilgamesh.
Estas coincidencias literarias han llevado a algunos académicos a postular que Génesis es una adaptación o reescritura de mitos y leyendas más antiguas. En esta visión, el libro de Génesis no sería el producto original de un solo autor, sino el resultado de la influencia cultural y literaria del contexto en el que fue escrito.